Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Luego de reunirse con López Obrador, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, dijo que quiere un debate público sobre el proyecto de reforma al Poder Judicial. Pero siguen las críticas. ¿Qué hay detrás de esto? Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue encontrado ayer culpable de 3 delitos por haber ocultado al comprar un arma que era drogadicto. ¿Qué consecuencias políticas tiene este fallo? Un artículo publicado en The Hill, uno de los diarios políticos más leídos en la Casa Blanca y el Congreso en Washington, califica al Perú como un eventual refugio del crimen organizado. ¿Por qué? Hablamos con su autora. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 12 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El lunes por la tarde, en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, se llevó a cabo la primera reunión entre la presidenta electa de ese país, Claudia Sheinbaum, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ambos pertenecen al Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. El encuentro fue cordial. Claudia Sheinbaum venía de ganar las elecciones del 2 de junio con el 60% de los votos, donde arrasó frente a su adversaria, Xóchitl Gálvez. Ese mismo día, Morena logró en las urnas amplias mayorías en el Senado y en la Cámara de Diputados. En la reunión del lunes, Sheinbaum y López Obrador hablaron de las reformas que pretenden, como la de la justicia. El proyecto, que ha suscitado polémica, busca que los jueces y los ministros de la Suprema Corte sean elegidos popularmente. Esto dijo Sheinbaum tras el encuentro. Se haga una consulta amplia en estos meses, antes de que entre el nuevo Congreso, la nueva Cámara de Diputados, la nueva Cámara de Senadores, que se haga una discusión muy amplia en todo el país. Que, por ejemplo, en el caso de la reforma al Poder Judicial, pues no solamente sea a partir de la apertura de la discusión que pueda hacer la Comisión Permanente ahora, sino que lo discutan las barras de abogados, las facultades de Derecho, los propios ministros, magistrados, obviamente los trabajadores del Poder Judicial, que se haga una discusión amplia. Interesante, pero el debate en el nuevo Congreso empezará el 1 de septiembre, cuando se instalen las cámaras aún en el gobierno de López Obrador. Claudia Sheinbaum tomará posesión un mes más tarde, el 1 de octubre, como la primera presidenta de México. El proyecto de reforma a la justicia ha recibido críticas de periodistas y escritores mexicanos como Enrique Krause y estadounidenses como David Frum. Según ellos, afecta el sistema de pesos y contrapesos en un país con 186.000 homicidios, en su mayoría impunes, bajo López Obrador. ¿Cómo se explica este proyecto de reforma al Poder Judicial? ¿Es bueno o es malo? Hablamos ayer en Ciudad de México con el conocido periodista Carlos Loret de Mola. En México existe una gran insatisfacción entre la ciudadanía por la justicia, por el Poder Judicial. Enfrentarse a la burocracia de jueces, magistrados, ministros, siempre deja al ciudadano vulnerable, insatisfecho y sujeto a actos de corrupción. De esta realidad se han colgado el presidente saliente López Obrador y la futura presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar desde hace algunos meses una reforma al Poder Judicial
que dicen que tiene como objetivo alcanzar la justicia, pero que en el fondo lo que esconde, y la verdad lo esconde muy mal porque todo el mundo se da cuenta, es un deseo de controlar más poder y acumular más poder en México. La reforma del Poder Judicial que plantea López Obrador fundamentalmente despoja de toda autonomía al Poder Judicial, la vuelve dependiente del presidente en turno y además sujeta a los partidos políticos y al crimen organizado, porque lo que hace es que todos los jueces, todos los magistrados y hasta los ministros de la Suprema Corte tengan que ser electos por voto popular, lo cual en un país como México pues simplemente lo pone a merced de todo aquel que tenga dinero, desde un empresario hasta un narcotraficante, que pueda pagarles e impulsarlos en su campaña política y a quien después le devuelvan los favores. Hoy, como Morena, el partido oficialista, tiene una posición electoral privilegiada, pues lo que vendría es que Morena pudiera tener a todos los jueces, a todos los ministros, a todos los magistrados del país en el bolsillo, y que entonces el ciudadano y cualquiera que se pueda ver afectado por una decisión de gobierno quede indefenso. El hecho de que Claudia Sheinbaum haya dicho que quiere discutir esto es también un disfraz, es una mascarada. Ella durante la campaña, en cada acto público al que iba, decía que lo que quería era este llamado Plan C, así se le conoce en México, de destrucción de la Suprema Corte y del Poder Judicial para tener menos contrapesos en el poder. Eso es lo que quiere ella y eso es lo que quiere el presidente y lo quieren ya, si se puede, este mismo septiembre. Un jurado de Wilmington, en el estado de Delaware, declaró ayer culpable de 3 delitos relacionados con la adquisición y la tenencia de un arma a Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Hunter Biden tiene 54 años. Los 3 cargos tienen que ver con la compra de un revólver Colt Cobra que Biden hizo en octubre de 2018, cerca de Wilmington. El problema es que, al rellenar los documentos requeridos por la ley, Hunter Biden ocultó que era adicto a drogas como la cocaína. El caso, dijo ayer el fiscal David Weiss, corresponde a la selección ilegal del procesado que mintió sobre su adicción en un documento gubernamental al comprar un arma que luego poseyó. Weiss agregó, la combinación de armas y drogas constituyó una conducta peligrosa. This case was about the illegal choices defendant made while in the throes of addiction, his choice to lie on a government form when he bought a gun, and the choice to then possess that gun. It was these choices and the combination of guns and drugs that made his conduct dangerous. Enterado de la declaratoria de culpabilidad de su hijo, el presidente Joe Biden dijo que respeta los fallos judiciales y que siempre le brindará su apoyo a Hunter Biden. En estos momentos, el procesado puede interponer un recurso de apelación. A menos de 5 meses para las elecciones en las que se enfrentarán Joe Biden con el expresidente Donald Trump, ¿qué consecuencias políticas puede tener el dictamen ayer del jurado sobre Hunter Biden? Hablamos en Washington con nuestra compañera, la periodista y analista Dori Toribio. Juan Carlos, este veredicto es ya parte de la campaña electoral. Los republicanos llevan mucho tiempo ubicando a Hunter Biden en el foco de ataques políticos que se dirigen en último término a su padre, al presidente Joe Biden. Y en las últimas horas han aumentado estos ataques, algo que seguirá pasando en los próximos meses por varias razones. Primero, porque el veredicto, en este caso contra Hunter Biden, se espera en torno al mes de octubre, justo antes de las elecciones. Pese a que podría enfrentar hasta 25 años de cárcel, los expertos apuntan a que es bastante probable que esta pena quede reducida porque los cargos se refieren a delitos no violentos. Pero Hunter Biden tiene más problemas legales pendientes y en septiembre enfrentará otro juicio por evasión fiscal en California. Con lo cual, justo antes de las elecciones de noviembre, el hijo del presidente de Estados Unidos estará en pleno foco judicial. Además, recordemos que los republicanos llevan mucho tiempo detrás de Hunter Biden. En la Cámara de Representantes ya iniciaron hace meses varias investigaciones sobre los negocios internacionales de Hunter, cuestionando si hubo beneficios, ayudas
o algún tipo de conflicto de intereses por parte de su padre cuando era vicepresidente. E incluso abrieron la puerta a un impeachment o juicio político contra Joe Biden, pero todo aquello quedó muy ralentizado porque no encontraron pruebas de que el presidente estuviera de alguna manera vinculado. Sin embargo, ahora, con este veredicto de culpabilidad, aunque este caso no tiene nada que ver, pues los ataques de los conservadores se han intensificado y dicen que este es el primer paso. Por último, la tercera razón política que hay que tener en cuenta es que ahora las batallas judiciales son parte, por primera vez en la historia de este país, de la campaña electoral. Y los conservadores están equiparando los problemas de Hunter Biden con los del candidato presidencial republicano, Donald Trump, que acaba de convertirse en el primer expresidente en ser declarado culpable de 34 cargos penales en Nueva York relacionados con los pagos de silencio a la actriz porno Stormy Daniels justo antes de las elecciones de 2016 para intentar ocultar un supuesto affair que podría haberle perjudicado en las urnas. Trump además tiene otros 3 juicios pendientes más, los más graves relacionados con el asalto al Capitolio y la interferencia en los resultados de las elecciones de 2020. Estas comparaciones podrían generar la percepción en la opinión pública y en algunos votantes de que, bueno, pues problemas legales tienen todos ahora, Trump y los Biden, cuando esto sería una falsa equivalencia, porque Hunter Biden es un ciudadano privado, no ocupa ningún cargo público, y este veredicto que se refiere a hechos ocurridos en 2018 no está relacionado con el presidente Joe Biden, ni con la Casa Blanca, ni con la campaña electoral. Pero los problemas legales de Hunter Biden son un asunto serio en cualquier caso. No hay precedentes en la historia para un presidente en el cargo que su hijo esté enfrentando un caso federal penal como este, y además todos estos problemas legales están lejos de terminar y ya afectan a la carrera hacia la reelección del presidente Joe Biden, que ha descartado indultar a su hijo desde la Casa Blanca. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Hace 1 año y medio, Dina Boluarte llegó a la presidencia del Perú, y hace una semana el diario The Hill, uno de los más leídos en la Casa Blanca y en el Congreso en Washington, publicó un artículo sobre ese país. Se titula ¿Will Peru become Latin America's next haven for organized crime? El título podría traducirse así: ¿se convertirá el Perú en el próximo refugio del crimen organizado? El texto se refiere a lo que han hecho los congresistas desde que el 7 de diciembre de 2022 destituyeron al presidente Pedro Castillo, que horas antes había anunciado esto por televisión. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Una vez Pedro Castillo fue retirado del cargo y puesto tras las rejas, su vicepresidenta Dina Boluarte accedió al poder. Su gestión se ha visto empañada por varias crisis. Una de las más graves fue la muerte de medio centenar de manifestantes a finales de 2022. Más recientemente ha habido denuncias por corrupción contra la presidenta y contra distintos congresistas. Algunos de ellos impulsan un proyecto de reforma por el cual sería el legislativo y no la Junta Nacional de Justicia el que escogería a los jueces. ¿Por qué el artículo de The Hill llega a calificar al Perú como un probable refugio del crimen organizado en América Latina? Llamamos ayer a Washington, a quien escribió el texto, María McFarland, abogada de Human Rights Watch. Sí, mira, los congresistas en el Perú, más de la mitad de los cuales ahora tienen investigaciones penales pendientes,
han estado desde hace algún tiempo destruyendo los sistemas de rendición de cuentas en el país, de una manera que termina favoreciendo al crimen organizado, que está cada vez más fuerte. Por ejemplo, han afectado muy gravemente la ley de colaboración eficaz, que era una herramienta fundamental para la lucha contra el crimen organizado. Han cambiado las reglas para la suspensión de la prescripción. Ahora están, parece, cambiando la definición de crimen organizado de una manera que hace más difícil investigarlo. La minería ilegal de oro, que ahora es la economía ilegal más grande del Perú, vale $4.000 millones, también se ha beneficiado directamente porque el Congreso ha continuamente postergado el periodo de registro para quienes son mineros ilegales, lo cual permite que sigan haciendo mucho daño ambiental y bueno, la minería ilegal ahora también está involucrada con otros hechos como incluso trata de personas en algunas zonas. Lamentablemente la presidenta Boluarte no ha luchado en contra de estas medidas, al contrario, en muchos casos parece estar aliada con estos congresistas que se han unido de distintos partidos políticos. Esto no es un tema ideológico. Y bueno, ella también está investigada por recibir 3 relojes Rolex y una pulsera de $50.000 del gobernador del departamento de Ayacucho, que es un departamento muy pobre. Así que es una situación muy preocupante, no solo por lo que está pasando ahorita en el Congreso, sino por lo que podría significar. Además se ve aún más complicado porque el Congreso ha estado acaparando poder y desmantelando instituciones democráticas y las instituciones de justicia. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Fiscalía del Ecuador anunció ayer que vinculará a la vicepresidenta Verónica Abad al llamado Caso Nene. El caso tiene como protagonista a Sebastián Barreiro, hijo de Abad, que fue detenido hace 3 meses, acusado de tráfico de influencias. Según los investigadores, Barreiro pudo haberle exigido dinero a un exfuncionario de la vicepresidencia para darle un puesto en la entidad. Hoy está en libertad bajo fianza. Verónica Abad vive en Israel, país a donde el presidente Daniel Noboa la envió como embajadora. En Francia, Éric Ciotti, líder del partido de la derecha tradicional Les Républicains, sacudió la política de ese país al abrir la puerta a una alianza con Rassemblement National o Agrupamiento Nacional, el movimiento ultraderechista encabezado por Marine Le Pen. El grupo de Le Pen obtuvo la votación más alta en las elecciones al Parlamento Europeo el domingo, lo que llevó al presidente Emmanuel Macron a anticipar las elecciones, seguramente con la idea de que las fuerzas tradicionales no harían alianzas con las radicales. El alcohol, el tabaco, los alimentos ultraprocesados y los combustibles fósiles son responsables de la muerte de 2,7 millones de personas cada año en Europa. A esa conclusión llegó la Organización Mundial de la Salud en un estudio que sostiene que 7.400 seres humanos pierden la vida diariamente en los 53 estados del territorio europeo. Eso equivale a una 1/4 parte de la mortalidad de la región. En el mundo son casi 20 millones las personas que fallecen por causas similares cada 12 meses. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.